El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Guillermo Jiménez, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Cruz Alberto, Rodrigo Santiago, Juan Octavio Sumaya, Marcos, Killer, Andrés Hurtado, Roberto Lavoy, Hugo Andrada, Belcebeas 540, Dalix 123, Ami Maru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Hola, solo vengo a recordarte que esta historia no es de mi propiedad. Todos los derechos pertenecen a su respectivo creador. El enlace de la historia estará en la descripción. Sin más que decir, que comience esto. Reencarnando en Demon Slayer, parte 1. Capítulo 1, Reencarnación. Punto de vista del MC. Estoy jodido. Estoy tan jodido. Estoy muy jodido. ¿Cuántas veces tengo que decirte, Seiji, no maldigas? Me dijo una voz desde un costado mientras yo continuaba mirando al techo mientras yacía boca abajo sobre mi negro como un cadáver bien tendido, contemplando lo jodido que estaba. Mi cabeza giró hacia un lado sin vida para mirar a la persona que acababa de reprenderme. Estaba sentado en el suelo con una de sus rodillas a la altura del pecho. Había una mesa pequeña enfrente donde estaban dispuestos diferentes platos japoneses y él estaba comiendo un tazón de arroz con palillos. Llevaba un vestido tradicional japonés de color negro y tenía muchas cicatrices en el rostro que delatan la violencia que había presenciado. Pero debajo de esas cicatrices se escondía un rostro joven que no podía tener más de 20 años. Ven a comer antes de que se enfríe, me dijo mientras se metía en la boca trozos de arroz. Ni siquiera se molestó en mirarme, tenía los ojos cerrados mientras disfrutaba de su comida. Por supuesto, él estaría disfrutando de su comida en paz, porque a diferencia de mí, él no estaba completamente jodido. Un momento, eso no es del todo correcto. Él estaba tan jodido como yo, pero a diferencia de mí, él ignoraba felizmente lo que le deparaba el futuro. Quizás te preguntes por qué estaba en tan serios problemas, e incluso estaba pensando en suicidarme en ese momento. La respuesta era simple. Actualmente, era el año 1910 y, de alguna manera, estaba viviendo en un pueblo rural de Japón. Y si no era ya obvio, de alguna manera había viajado exactamente 110 años atrás en el pasado. ¿Cómo sucedió? No lo sé. Lo último que recuerdo fue haber enviado una carta de permiso al director, fingiendo estar enfermo para poder faltar a la escuela ese día. No morí, no me atropelló un camión ni caí en una madriguera de conejo como Alicia. En un momento estaba allí y al siguiente me encontraba aquí. No había ninguna pista, ninguna advertencia y definitivamente no había lógica. En realidad, ayer me encontré en esa situación, pero con la esperanza de que fuera un sueño, dormí. Pero al día siguiente, seguía en la misma situación, atrapada dentro del cuerpo de un niño en una época que se sabía que era la peor. Para las personas que no están muy versadas en historia, déjenme contarles algunos de los eventos futuros que me esperan. Una persona que vive en Japón a principios de 1900. La Primera Guerra Mundial, el gran terremoto de Kanto que mató a alrededor de 150.000 personas, la Segunda Guerra Mundial que fue conocida como la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad con 85 millones de víctimas y 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Sí, me espera un futuro extraordinario. Mencioné también que Hitler llegaría al poder pronto. Fantástico. Estoy jodido. ¿Vas a quedarte ahí tirado todo el día como un pez muerto? Si no vienes, me comeré tu parte, dijo el joven después de un rato. Seguí tendido en el suelo unos segundos más antes de levantarme. Miré al hombre que recordaba que era Kenshi, el hermano mayor y mi hermano mayor. Desde que regresé a esta era ayer, poco a poco he ido recuperando los recuerdos de este cuerpo de 4 años que heredé. Éramos un total de 7 miembros en nuestra familia, pero todos estaban fuera trabajando ese día, excepto mi hermano y yo. Pensaron que estaba enferma porque ayer me negué a actuar correctamente y dormí todo el día, así que hicieron que mi hermano se quedara en casa para cuidarme. Como era la más joven de la familia, fui bastante mimada. No tengo hambre, ¿puedes tomarlo?, dije y mi hermano simplemente se encogió de hombros, como quieras entonces. Me levanté y salí de la habitación para caminar sin rumbo mientras ordenaba mis pensamientos y procesaba toda la situación. Todo seguía sintiéndome irreal. Salí al patio y una agradable brisa vino a aliviar mi estado de ánimo, que no era tan desagradable. Las hojas de los árboles se agitaron con un sonido refrescante y el aire, que todavía no estaba contaminado, llenó mis pulmones. El sol estaba alto en el cielo y su suave calidez acariciaba mi piel.
La vegetación parecía reflejar esta calidez, brillando como el jade. Era un hermoso día de verano y el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos hicieron que me sintiera como en un sueño. Nací sorda en mi vida original, así que esta fue la primera vez que oí cosas. Si no fuera por los recuerdos que fui adquiriendo poco a poco, me habría resultado más difícil adaptarme. Así que escuché atentamente los diferentes sonidos del mundo y la melodiosa música de la naturaleza en calma. Pensé que tal vez no todo era tan malo. No tenía familia en casa porque mi madre se escapó con un chico cuando yo tenía 10 años y mi padre falleció por culpa del alcohol al año siguiente. No tenía hermanos de verdad porque mis padres no permitieron que mi vida se repitiera por accidente y he pasado de un familiar a otro como si fuera una tarea. Mi vida social no era buena porque era sorda. Tampoco podía permitirme comprar audífonos, así que seguí completamente sorda durante los 13 años que viví. En cambio, tuve que adaptarme a leer los labios de las personas para el nivel más básico de comunicación. También sufrí acoso escolar porque me enviaron a una escuela pública donde iban todos los pobres y los delincuentes de la sociedad y estaban más que felices de acosar a los niños más desafortunados que ellos. De hecho, hace poco le di una patada a uno de ellos en la espinilla y estaba tratando de faltar a la escuela por miedo a que se vengaran antes de que todo sucediera y yo viajara al pasado. Así que no había mucho que extrañar de mi otra vida. Así que, aunque nací en una época realmente mala, tal vez esta podría ser una gran oportunidad para empezar de nuevo. Ahora tenía una familia adecuada y, a juzgar por mis recuerdos, todos eran personas maravillosas. Con mi conocimiento futuro, podría escapar de todos los desastres venideros y tal vez incluso prosperar en este mundo. Así que tal vez no fue un giro tan malo de los acontecimientos. Olvídate de eso, fue un gran giro de los acontecimientos. Fue un nuevo comienzo para mí y finalmente pude cumplir mi sueño de escuchar también sonidos. Eso es todo. Quizás no estoy jodido. Me cogí. Estamos en casa. Mi madre fue la primera en anunciar su regreso mientras mi pequeño cuerpo se levantaba rápidamente para correr hacia mi nueva familia. Mi hermano Kenshi me siguió con una pequeña sonrisa. Era un tipo genial que luchó en la guerra ruso-japonesa y sobrevivió para contarlo. Pasé todo el día con él y, al hacerlo, pude recuperar todos mis recuerdos. Sí, mis recuerdos. Me di cuenta después de recordar todo que no había tomado el cuerpo de una niña pequeña, sino que nací como tal y solo ahora recordé mis recuerdos. Bienvenido a casa, dije con una sonrisa en mi rostro, sintiéndome mareado no solo por ver a mi madre, sino también por escuchar mi propia voz. Me gustaba hablar, incluso en mi vida pasada, cuando era sorda. Siempre me pareció mágico que la gente pudiera compartir sus pensamientos, sentimientos e intenciones con un simple movimiento de los labios. «Oh, ¿mi bebé se sentía bien hoy?», me preguntó alegremente mientras levantaba mi pequeño cuerpo y frotaba sus mejillas contra las mías. Olía a hierba y tierra, lo cual tenía sentido ya que mi familia era de agricultores. Sí, respondí sonrojada y con una sonrisa en el rostro. Era incómodo que a los 13 años te trataran como a un bebé, pero al mismo tiempo, se sentía bien que tu madre te quisiera. Esa otra perra nunca podría hacerlo. ¿Dónde están papá y los demás?, pregunté y mi madre respondió con una sonrisa. Llegué temprano a casa para preparar la comida, ya que no se le puede confiar esa tarea a tu hermano. Volverán pronto. Mi hermano tenía una sonrisa incómoda y se frotaba la nuca bajo la mirada falsamente decepcionada de mi madre. ¿Quieres ayudar a mamá a cocinar la cena, Seiji? Mi madre se volvió hacia mí con una sonrisa radiante. Era hermosa. Vestía ropa opaca manchada de suciedad y llevaba el pelo recogido en un moño desordenado. No llevaba ropa que le favoreciera, pero a mí me pareció hermosa, como el mayor regalo de la naturaleza. HN. Asentí con una pequeña sonrisa. Y ese fue el comienzo de mi nueva vida. Fue fácil para alguien que nunca tuvo nada empezar de nuevo. Capítulo 2, Ataque demoníaco. Punto de vista de Seiji. Pasaron 3 años antes de que me diera cuenta y había vivido más que en toda mi vida pasada. Yo estaba feliz. A algunas personas les puede resultar difícil creerlo, dada mi reacción previa a la situación en la que me encontraba. Pero la felicidad proviene de las personas que te rodean, no del mundo que te rodea. Lo experimenté en primera persona. Porque en esta segunda vida tuve la suerte de estar rodeada de una verdadera familia que me amaba de verdad. ¿Cómo podría estar triste, incluso si estuviera viviendo la peor época de la historia de la humanidad? ¿Cómo podría dejar de sonreír cuando finalmente tuviera una familia?
Allí estaban mi padre, mi madre, mi hermano mayor y 3 hermanas mayores. Incluyéndome a mí, éramos una familia amorosa de 7 personas. Una familia bastante pequeña en realidad en esa época. Éramos ricos porque tanto mi padre como mi hermano eran oficiales del ejército que se retiraron después de la guerra ruso-japonesa. Nos mudamos de la ciudad a las zonas rurales después de su jubilación. Compraron un gran terreno para cultivar y una pequeña mansión con el dinero de su pensión. Allí vivimos una vida tranquila y pausada, tal como siempre habían querido. Pensé que era afortunado de haber renacido en una familia así. Mi padre y mi hermano eran hombres duros, pero tenían un lado muy tierno para su familia. Mi madre y mis hermanas eran mujeres hermosas y amorosas que no podían evitar mimarme cada momento del día. Me pasaban de mano en mano como si fuera un osito de peluche y yo estaba más que feliz de complacerlos. Yo era la más joven de la familia y por mucho. Había una diferencia de 8 años entre mi segundo hermano menor y yo. Yo era lo que llamaban una niña tardía. Fui una agradable sorpresa para la familia. Pero esta felicidad no duró mucho. Y yo la habría esperado si hubiera sabido el mundo en el que vivía en ese momento. Tenía 7 años cuando ocurrió. ¿Quién hubiera pensado que un alma de la generación Z como yo podría disfrutar de la agricultura? Dije con una sonrisa mientras me secaba el sudor de la cara. Como tenía 7 años y era la pequeña joya de la familia, por supuesto que todavía no me permitían hacer trabajos pesados en la granja. Pero era la encargada de regar todas las plantas. Decían que tenía un don para cuidar a los demás y que las plantas que regaba crecían más sanas. Por supuesto, sabía que estaban exagerando, pero fue suficiente para que me tomara mi trabajo en serio y me esforzara al máximo. Esa era exactamente la razón por la que yo era la única persona en el campo de cultivo en ese momento. Era tarde y el sol brillaba con un color naranja intenso cuando estaba a punto de ponerse. Pero yo seguía en el campo porque estaba regando los cultivos. El mejor momento para regarlos era por la tarde porque así las plantas podían absorber el agua adecuadamente sin que el sol evaporara el agua. No me importó quedarme ya que el campo estaba justo al lado de nuestra casa y también me permitió presenciar mi escena favorita todos los días. Es realmente hermoso, dije mientras miraba el horizonte, específicamente el sol que se hundía lentamente entre las cimas de 2 montañas. Me gustaban las cosas bellas. Como en mi vida pasada fui sordo, sentía un gran amor por todo lo que fuera visualmente impactante. Desde el arte, las esculturas y las chicas guapas, todo me encantaba. Reanudé mi trabajo después de 1 minuto de simplemente mirar la puesta de sol y rápidamente terminé de regar las plantas antes de que oscureciera. Si llegaba tarde, mi madre se preocupaba, así que después de terminar mi trabajo, me apresuraba a llegar a casa. Pensé que sería como todos los días. Pensé que mi madre me recibiría con una sonrisa radiante en su rostro, pensé que mi hermano me elogiaría por trabajar más duro que todos los demás. Pero ese día, fue diferente. Ese día fue el final de todo. ¿Qué es ese olor?, me pregunté. Era un olor a sangre tan denso que me daban ganas de caer de rodillas y vomitar. Tenía un regusto metálico que se me pegaba en la nariz. Acelero el paso y me dirijo hacia mi casa. Cuanto más me acercaba a la casa, más fuerte era el olor y luego escuché el sonido de sollozos desde adentro. «Mamá. Papá». Corrí hacia la puerta y la abrí. Se me heló la sangre al verlo. La imagen quedó impresa para siempre en el rincón más oscuro de mi mente. Dentro, vi las paredes de la casa que yo llamaba mi hogar, pintadas de sangre y de intestinos. También vi cadáveres tirados y trozos de carne esparcidos desde la entrada hasta la sala de estar. Se me retorció el estómago al verlo y luego el corazón cuando me di cuenta de que eran los pedazos de mi familia. No pude evitarlo y vacié el contenido de mi estómago en ese mismo momento. Vomité violentamente en la puerta. Mi vómito estaba mezclado con lágrimas que caían como una presa rota. No sentí nada en ese momento, aunque estaba llorando a lágrima viva. Sentí demasiadas emociones intensas a la vez, así que creo que mi cerebro simplemente lo adormeció todo. Entonces oí un grito desgarrador que me hizo levantar la vista. Tropecé y luego me arrastré hacia el lugar del que provenía el sonido. La sangre y los trozos de carne del suelo lo hacían tan resbaladizo que me caí varias veces. Pero no me importó, porque sabía a quién pertenecía esa voz. «Mieko». Grité. Mi voz infantil estaba llena de miedo y pánico. Cuando llegué a la cocina finalmente vi a mi hermana, pero también vi algo más. Un monstruo que solo podía describir como feo. Parecía un anciano con la espalda encorvada. Su cuerpo estaba lleno de arrugas y el pelo blanco sucio le caía por la cabeza calva como si fueran telarañas.
También estaba extremadamente pálido y tenía a mi hermana inmovilizada contra el suelo. Mis ojos temblaron cuando los vi. Mi hermana estaba completamente desnuda, su ropa estaba destrozada por las afiladas garras del monstruo. Ella lloraba y su rostro se deformaba por el dolor y la desesperación. Uno de sus pechos había desaparecido, comido por el monstruo que la sujetaba. Un lado de su estómago estaba cortado y de sus entrañas brotaba sangre tan roja que parecía negra. También noté que sus muslos y sus nalgas tenían heridas abiertas, la mayor parte de su carne había desaparecido. La cara del monstruo estaba cubierta de sangre y no fue difícil, incluso para mi mente en pánico, concluir lo que estaba sucediendo. A mi hermana la estaban devorando viva. Y la forma en que la devoraban parecía la de un niño quisquilloso que come su comida y elige comer primero solo las partes buenas. La escena era una muestra cruda y sin adulteraciones de violencia. Era demoníaca. Yo grité. Y entonces me lancé contra el monstruo que había matado a mi familia y se estaba comiendo a mi hermana. Mi cuerpo de 7 años se movía tan rápido como podía y la adrenalina corría por mis venas. Todavía no he sentido nada. Pero antes de que pudiera alcanzar al monstruo, este se giró hacia mí. Su rostro parecía el de un anciano y abrió la boca. Lanzó una explosión sónica que me reventó los oídos y me congeló la adrenalina. Mi pequeño cuerpo salió volando por la onda expansiva y me estrellé contra la pared. Dolor. El dolor me recorrió todo el cuerpo y fue lo primero que sentí. Me agarré la oreja con ambas manos y sangraba sin parar. Sentí líquidos calientes dentro de mi cabeza y me sentí mareada. Intenté levantarme pero no pude. Por un breve momento, olvidé arriba y abajo y de derecha a izquierda. Mi cuerpo estaba en estado de shock y me rompí muchos huesos al chocar contra la pared. Lo único que pude hacer fue mirar hacia arriba y observar cómo el monstruo seguía devorando a mi hermana. Todavía no sentía nada más que dolor, pero recordé que me alegré cuando finalmente murió y dejó de gritar. Me quedé en el suelo y observé hasta el final, cuando mi hermana quedó convertida en un montón de intestinos y huesos desnudos. Lo vi todo. Me acurruqué en el suelo y me moví como un gusano. Indefenso. Cuando el monstruo terminó, me miró y luego se acercó a mí. Ya no podía escuchar lo que decía, me sentía como si estuviera bajo el agua. Pero pude leer sus labios. Dijo algo así como que yo era demasiado pequeño para que me lo comieran y que él estaba lleno. Pero, curiosamente, pude escuchar vívidamente lo último que me dijo. Sus labios se curvaron en la sonrisa más cruel que jamás había visto y luego, con los ojos llenos de diversión, me dijo: gracias por la comida. Estaba indefenso. No podía hacer nada. El demonio se fue, pero cuando lo vi irse, me invadió una ira y un odio que nunca creí posible. ¿Acaso un niño era capaz de soportar tal odio? Por puro despecho, me levanté del suelo y corrí tras él. Cuando estaba en la puerta a punto de salir de la casa, lo alcancé. Corrí hacia él sin pensar. Mi cuerpo funcionaba únicamente con ira y mis acciones estaban llenas de rencor. Pero recuerdo que mi objetivo principal en ese momento no era matar al monstruo. Sabía que no podía matarlo aunque quisiera. Solo ataqué porque estaba lleno de ira y porque quería algo más. Yo quería morir. Quería morir antes de que mi mente dejara de entrar en pánico y esta pesadilla se convirtiera en realidad. Quería morir con mi familia. Pero el monstruo no me mató. Creo que sabía lo que yo quería y se negó a concederme mi deseo. Simplemente agitó su brazo hacia mí y sentí que mi hombro y mis costillas se rompían bajo su fuerza inhumana. Y luego, por segunda vez, abrió la boca y soltó un boom sónico que me envió volando como un muñeco de trapo. Me quedé tendido en el suelo, junto a los trozos de carne que una vez llamé familia. Ni siquiera podía diferenciar quién era quién. Eran solo restos mezclados de huesos e intestinos. El monstruo se fue y me quedé solo en la casa. Mi casa se había convertido en un infierno. Me llevó un tiempo, pero finalmente llegó el dolor. Y no era el dolor físico que sentí por la lesión. Fue algo más, algo que vino de lo más profundo de mi alma. La realidad se impuso y la pesadilla finalmente se volvió vívida. Empecé a pelear y sentí que una mano invisible me aplastaba el corazón. Sentí como si me estuvieran estrangulando. Pena, tristeza, dolor, desesperación, culpa y todas las emociones negativas que conozco y algunas cuya existencia desconocía. Reuní los pedazos de carne y huesos y los abracé en un amasijo de sangre. Y toda la noche permanecí en ese infierno, tratando de encontrar el último consuelo en mi familia perdida. Creo que lloré toda la noche pero todo estaba en silencio porque perdí el sentido del oído.
Esa noche, después de 3 años desde que recuperé mis recuerdos, me robaron todo lo que había sido bendecido con esta segunda vida. Mi familia y mi audición. Lloré en silencio. Capítulo 3, El mundo transparente. Punto de vista de Seiji. Dije que el momento y el lugar en el que nací no podrían haber sido peores. Me eché una maldición a mí mismo porque se puso mucho peor. Demon Slayer. Ese era el mundo en el que vivía. Esa era mi nueva realidad. Un manga / anime que se basaba en la era Taisho de Japón. Los principales villanos del anime eran los demonios que se alimentaban de carne humana y eran vulnerables a la luz solar. Estos demonios eran cazados por cazadores de demonios que eran los buenos. Era un shounen oscuro donde casi todos los personajes nombrados tenían a sus familias asesinadas por demonios de una forma u otra. Así que, si soy sincero, no me sorprende que yo haya sufrido el mismo destino. Pero Dios, fue un destino muy difícil de aceptar, no pude aceptarlo. Recuerdo haber llorado y lamentado durante días después de perder a mi familia. Lloré hasta que todo se volvió insensible. Pero después de una semana, estaba completamente en paz con mi situación. Tuve suerte porque aparte del dolor inicial que sentí, no tuve ningún trauma de por vida. Debido a que mi mentalidad era fundamentalmente diferente a la de los demás, conocía a mi familia desde hacía solo 3 años, mientras que en mi vida pasada viví 13 años sin familia. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significaba que, en el fondo, sabía que nunca había tenido una familia. La familia que tuve en mi segunda vida eran bendiciones que no merecía. Fue como un privilegio poder vivir con ellos y disfrutar de la vida durante 3 años. Entonces, en lugar de lamentar lo que perdí, aprendí a agradecer lo que tenía. Se podría decir que yo afronté mi muerte mucho mejor que un niño que conoció a su familia toda su vida. Para ellos, debió haber sido como si alguien hubiera destruido todo su mundo. Pero para mí, fue como si alguien me hubiera robado todo después de ganar la lotería. 2 sentimientos diferentes del mismo acontecimiento. La mente era algo poderoso. Después de una semana, lo único que sentía era odio hacia quienes me habían robado. Despreciaba a los seres que me habían robado el calor de una familia. Nunca los perdonaría, especialmente a ese viejo demonio que se negó a matarme. Que le jodan a ese feo pedazo de mierda. Han pasado 8 días desde esa noche y la vida ha estado en silencio para mí desde entonces. Con mi audición completamente destruida por el arte del demonio de sangre de ese viejo demonio, era como mi vida pasada, estaba sordo y sin familia. Hablemos de volver al punto de partida. En poco tiempo, me acostumbré a ser sordo de nuevo. Incluso recuperé mi antigua habilidad de leer los labios de una persona para escuchar lo que decía. Supongo que las viejas habilidades son difíciles de eliminar. Pero aunque vivía en un silencio perpetuo, no me sentía sola ni mucho menos. De hecho, era todo lo contrario, ya que nunca me dejaron sola desde que ocurrió el incidente. Todos los habitantes del pueblo se unieron para cuidarme y consolarme. Llegó un punto en el que la gente se peleaba por decidir en qué casa me quedaría para cuidarme. No solo eso, los aldeanos se apresuraron a limpiar la mansión y preparar un gran funeral para mi familia fallecida. Y no bromeo, gente que nunca había conocido antes lloró más que yo en el funeral. ¿Cuál podría ser la razón? ¿Era compasión? ¿Era piedad por el niño que perdió a toda su familia en una noche? ¿O era bondad humana? No fue ninguno de ellos. La verdadera razón fue la codicia. Como dije antes, mi familia era excepcionalmente rica gracias a mi padre y a mi hermano, así que estas personas estaban tratando de ganarse mi favor para que los eligiera como mis tutores legales. Yo era todavía un niño ante la ley, por lo que no podía heredar la riqueza de mi familia hasta que fuera mayor de edad. Hasta entonces, la riqueza de mi familia debía recaer en manos de mi tutor. Normalmente un pariente mío debería ser mi tutor, pero como no tenía otros parientes, tendría que ser uno de estos aldeanos quien se convirtiera en mi tutor legal. Aunque con el tiempo recuperaría la propiedad total de mi herencia, todavía había muchos beneficios que la gente podía obtener mientras yo era joven. Por ejemplo, podían usar nuestra tierra para cultivar cosechas, vivir en nuestra mansión e incluso blanquear mi dinero con la excusa de usarlo para criarme. Es realmente repugnante, pero así es la naturaleza humana. Uno hace todo lo posible para prosperar, especialmente en una época como esta en la que la guerra y la pobreza eran constantes. Todo esto lo supe porque no se guardaron nada para decirlo delante del niño que creían que había perdido totalmente la audición. Puede que ahora esté sordo, pero como dije, todavía podía leer sus labios con facilidad. ¿Puedes entenderme?
Una pregunta estúpida para un niño que acaba de perder la audición, pero bueno, podría entretenerte. Un aldeano cualquiera que se comportó como mi tío favorito desde que perdí a mis padres. Al menos fue lo suficientemente amable como para darme buena comida y dejarme tener mi propia habitación hasta ahora. Asentí. ¿En serio? Entonces ¿recuerdas lo que pasó esa noche? ¿De verdad un demonio atacó a tu familia? Preguntó con un lenguaje corporal exagerado. Me quedé mirándolo con la cara más inexpresiva que pude poner. La gente de esta edad es verdaderamente insensible. O tal vez es solo cosa de chicos. ¿No se dio cuenta de que podía quedar traumatizada y que podría volver a derrumbarme si seguía sacando el tema a colación? No lo estaba, pero aún así. Supongo que no pudieron evitar la curiosidad, ya que los demonios y los dioses se encontraban en la línea entre el mito y la realidad. Simplemente asumieron que un demonio los había atacado debido a la sangre, pero algunos argumentaron que era un animal salvaje de la montaña, tal vez un oso. No sé si alguien te ha dicho esto, pero tienes una mirada realmente espeluznante, dijo esa parte para sí mismo, pero lo vi. En realidad, nadie me había dicho esas cosas, pero supongo que era razonable que mi mirada cambiara después de haber obtenido lo que obtuve. Seguí mirando el rostro del hombre y me concentré en mis ojos. Entonces mi mirada atravesó su cabeza y vi su cerebro. Literalmente. Vi su cerebro y su cráneo. Mis ojos recorrieron el cuerpo y vi sus pulmones en expansión y su corazón palpitante. Vi claramente cómo su corazón bombeaba sangre por todo su cuerpo y vi cómo sus músculos se contraían con cada movimiento que hacía. También pude discernir el pequeño desgarro muscular en sus bíceps, cuádriceps y hombro, lo que da una pista del trabajo que estaba realizando en el campo. Sentí que tenía una visión de rayos X incorporada en mis ojos. Podía ver todo lo que quería y lo que no deseaba. También podía leer su lenguaje corporal como un libro abierto y predecir sus movimientos por la respiración de sus pulmones y la contracción de sus músculos. Al principio pensé que simplemente estaba viendo cosas. Pensé que era el resultado de un trauma que me produjo ver a mis seres queridos devorados vivos. Pero pronto me di cuenta de que no tenía nada que ver con un trauma. En cambio, era uno de los poderes más raros en el mundo de Demon Slayer. Se llamó el mundo transparente. Las personas con esta habilidad podían ver el funcionamiento interno de cualquier criatura. Podían percibir el flujo de sangre, la respiración, las contracciones musculares y los movimientos de las articulaciones de la criatura que estaban observando. Podían usar esta habilidad para predecir el movimiento de dicha criatura, encontrar sus debilidades e incluso discernir su composición genética, lo que les ayudaba a distinguir a los demonios de los humanos o incluso a rastrear a sus descendientes. No solo eso, el mundo transparente también mejoraba la percepción del usuario y le otorgaba reflejos más rápidos. También podría haber otras cosas que no se mencionaron en el manga. Solo había 7 usuarios conocidos en todo el mundo y la única forma de alcanzar el mundo transparente era después de activar la marca Demon Slayer, otro poder único del mundo Demon Slayer. Fue realmente extraño cómo obtuve este poder sin despertar a mi marca. Mi única suposición fue que tenía algo que ver con mi sordera, porque como sabemos, la pérdida de un sentido puede potenciar otros sentidos. Para ser sincero, no me preocupaba cómo lo conseguiría, sino cómo lo iba a utilizar. Te dejo ahora, dijo el hombre haciendo gestos sin sentido con las manos. Llámame si necesitas algo. Salió de la habitación y cerró la puerta. Me quedé sola en la habitación, sentada en posición vertical sobre el futón. De alguna manera, el silencio perpetuo se hizo más pesado después de que me quedé sola. Me pregunté por qué no me había suicidado ya. Ya no tenía motivos para seguir viviendo. Ya había muerto en mi vida anterior y todo lo que vino después fue un añadido. Como ya he dicho, el tiempo que pude pasar con mi familia ya era un privilegio. Y este mundo ni siquiera era mío. Era el mundo de Demon Slayer, un mundo al que no pertenecía. Un lugar en el que no debería existir. Miré alrededor de la habitación y observé todas las diferencias entre esta vida y mi vida pasada. Las puertas corredizas, la decoración de la habitación, los futones, la edad, la cultura, etc. Todo era muy diferente a mi primera vida. Me sentí como un extraño. Mi familia era el único ancla que tenía en este mundo. Eran ellos quienes me hacían sentir que pertenecía a este lugar, pero cuando ya no estaban, sentía que no debería estar aquí en absoluto. Entonces, ¿por qué no me suicidé? ¿Qué podía esperar de seguir viviendo? Yo era sordo y huérfano, no era exactamente así como lo había sido en mi primera vida. No, olvídate de eso.
Era peor con la presencia de los demonios y las guerras y desastres mundiales que se avecinaban. Sería más fácil suicidarme aquí mismo y finalmente descansar o desvanecerme en la nada. Esos pensamientos resonaban en el silencio de mi mundo. Reflexioné sobre ellos durante un largo rato hasta que finalmente llegué a una conclusión. Esperanza. Eso fue lo que más me hizo querer seguir viviendo. La esperanza era que todo no se quedara como estaba. Tal vez algún día encontraría una nueva familia por la que vivir, tal vez haría amigos, me enamoraría y encontraría una razón para temerle a la muerte otra vez. La esperanza se convirtió en un pilar de mi mundo. Y hubo una cosa más que me impidió suicidarme en ese mismo momento. Demonios. Que se jodan esos pedazos de mierda, especialmente ese viejo demonio que se llevó todo por mí. Los mataría a todos y cada uno de ellos. Mi odio creó en mí una meta y encontré una razón para seguir viviendo una vez más. Esa meta se convirtió en mi fuerza motriz durante los momentos más oscuros de mi vida. Sabía que era capaz de hacer realidad este sueño con mi conocimiento futuro y el mundo transparente. Así que me levanté del futón y caminé hacia el espejo de la habitación. Me paré frente a él y miré mi reflejo. Un niño con ojeras me miró fijamente con unos ojos violetas que brillaban de forma inquietante. Sus ojos parecían muertos y vivos al mismo tiempo. Llevaba un ahorí negro y tenía el pelo morado desordenado en la parte superior de la cabeza. Su piel era pálida y era bastante grande para un niño de su edad. Así que ese era yo. No está mal, pensé. No me había visto en el reflejo en una semana, pero todavía lucía tan bien como siempre. Fui guapo en mi vida pasada y estaba seguro de que crecería y sería igual de hermoso en esta vida también. Bueno, supongo que es otra razón para seguir viviendo. Concentré la mirada y miré el funcionamiento interno de mi propio cuerpo. Fue un poco desagradable ver cómo mi cerebro, mis pulmones, mis músculos, mi corazón y todos mis órganos se rebelaban ante mi mirada. Esto fue todo. Esta habilidad sería extremadamente útil para hacerme más fuerte. Era la habilidad soñada de todo culturista basado en la ciencia y me permitiría entrenar con la máxima eficiencia. No solo eso, me ayudaría enormemente a aprender sobre estilos de respiración. Bueno, ¿qué estoy esperando? ¿Otro ataque demoníaco? Pensé cuando vi que las heridas que me habían hecho estaban casi curadas. Luego me bajé y comencé a hacer flexiones mientras miraba atentamente mi propio reflejo. Capítulo 4, El camino hacia la fuerza. Punto de vista de Seiji, ¿puedes recordar cómo era el demonio? ¿Por qué todos insistían tanto en traumatizarme? Si me lo seguían recordando así, podría empezar a llorar para asegurarme de que nunca más me molestaran. Aparté la vista de sus labios en movimiento y miré el tablero que tenía en sus manos. En él, estaba escrita en negrita la pregunta que había formulado. Sabía leer japonés, aunque no era mi lengua materna en mi vida pasada. En aquel entonces era una especie de maniática de los idiomas, sabía leer y escribir en 12 idiomas diferentes. Tenía algo que ver con mi sordera y con que escribir era la única forma de comunicación que tenía con los demás. No fui a la escuela en esta segunda vida mía, pero el conocimiento de mi vida pasada se tradujo en una habilidad real, así que, aunque tenía 7 años, probablemente era la persona más educada de este pueblo. Miré al hombre que sostenía el tablero y analicé su vestimenta. Llevaba una chaqueta negra abotonada hasta el cuello y pantalones negros. Llevaba un cinturón blanco en el que llevaba una katana bien sujeta. En definitiva, era el uniforme estándar de cazador de demonios. ¿Qué importa, amigo? De todos modos, ya llegas con 10 días de retraso. Espera, ¿qué dijiste? Ups, lo dije en voz alta. Me recordé a mí misma que debía tener cuidado, ya que a veces cometía errores como ese después de volver a quedar sorda. Soltaba mis propios pensamientos sin darme cuenta, ya que ni siquiera podía escuchar mi propia voz. El demonio realmente me jodió la oreja. Te dije que de todas formas no me creerías. Nadie lo hace, dije y él me miró con una expresión que decía, eso no es lo que acabas de decir. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Discutir con el niño de 7 años que acababa de perder a toda su familia? No, sacudió la cabeza y su mirada se volvió amable. Te prometo que creeré lo que dices. ¿Confías en mí? No, amigo, nos conocimos hace apenas unos minutos. Se acercó al futón donde yo estaba sentada y puso suavemente su mano sobre mi hombro mientras sostenía su cuerpo con la otra mano. Se inclinó hacia mí. Te entiendo, muchacho. Yo experimenté lo mismo que tú cuando era niño, comenzó. Y ahora soy un cazador de demonios. Cazo a esos monstruos para que nunca más vuelvan a dañar a nadie.
Así que necesito que me digas cómo era el demonio y cuáles eran sus poderes. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez desde que obtuve el mundo transparente, alguien pudo mantener contacto visual conmigo. Me pregunté si él recordaba que yo era sorda o si ese hecho se le había pasado por la cabeza en su estado emocional. Después de unos segundos de silencio, que solo para él fueron incómodos, respondí. Parecía un anciano con la espalda encorvada. Su piel era pálida, casi azul y era muy feo. Todos lo son, se rió entre dientes. Y por sus poderes, dije, podía gritar muy fuerte y hasta me hizo sangrar los oídos. El asesino de demonios se quedó mudo pensando y murmuró para sí mismo. Entonces, un arte de demonio de sangre basado en el sonido, ¿eh? Después de eso, volvió a centrarse en mí y me sonrió. Gracias por tu ayuda, muchacho. Me aseguraré de que tu familia descanse en paz matando al demonio. Después de eso se levantó y se arregló el uniforme. Había venido al pueblo hoy y había podido obtener permiso para hablar conmigo a solas después de pedir permiso. Pero ahora que había conseguido lo que quería, se iba a ir. Pero no lo dejé. Espere un minuto, señor, grité y salí a rastras del futón donde estaba descansando. Se dio vuelta para mirarme e inclinó la cabeza en señal de interrogación. ¿Sí? ¿Cómo puedo ser como tú? Pregunté sin rodeos. ¿Cómo puedo ser un cazador de demonios como tú? Se detuvo ante la pregunta y, con mi mirada penetrante, pude ver su vacilación a la hora de responderme. Por un lado, no quería darme una respuesta para protegerme, pero por otro, sabía lo que era perder a tus seres queridos a manos de un demonio. Entendía el sentimiento de odio y la necesidad de venganza. Por favor, añadí. Era un buen tipo. Nunca supe su nombre, pero esperaba volver a encontrarlo. Realmente me dio una respuesta adecuada a mi pregunta. Aunque no fue tan detallada como me hubiera gustado y lo que dijo fue en su mayoría lo que ya sabía, agradecí la ayuda. Especialmente por decirme el lugar donde se realizaría la selección final. El camino para convertirse en un cazador de demonios era simple. Primero, tenías que encontrar un mentor que te enseñara a usar la espada y a entrenar tu cuerpo. Podía ser cualquier cazador de demonios, pero la mayoría de los mentores eran cazadores de demonios veteranos o asiras retirados. Después de pasar el entrenamiento, debías conseguir tu propia espada Nichirin. Por eso era necesario conseguir un mentor, ya que solo podías obtener uno a través de ellos. Y luego, debes ir al monte Fujikasane para asistir a lo que se denominaba el proceso de selección final. Después de pasarlo, te convertirías en un cazador de demonios oficial. Bastante sencillo, si soy sincero. El único problema era cómo encontrar un cazador de demonios que fuera mi mentor. No es que los cazadores de demonios fueran algo común en primer lugar, pero un veterano o un asira retirado eran aún más raros. Pero, por otra parte, podría ir directamente a la selección final y robarle una espada Nichiren a uno de los participantes. Olvídese de eso, ni siquiera tendría que robar. Si recuerdo bien el programa, muchos aprendices mueren cada año en la selección final, así que probablemente podría saquear su cadáver. Mi principal prioridad debería ser hacerme más fuerte. Me recosté en el futón y relajé mi cuerpo para descansar lo suficiente. Pensé que, como mi cuerpo ya se estaba recuperando, no habría problemas y entrenaba. Estaba equivocada y, después de un par de días de entrenamiento, haciendo flexiones y otros ejercicios, mis lesiones empeoraron. Básicamente, no podía curarme porque constantemente gastaba toda mi energía y creaba desgarros musculares mientras entrenaba. Me concentré tanto en hacerme más fuerte que la lógica se me olvidó. Fue un poco vergonzoso, pero en mi defensa, pensé que estaría bien, ya que era un mundo shounen donde romper tus límites con determinación y amistad era algo normal. Por desgracia, esto ya no era ficción, era real. Y aunque lo fuera, yo no era el personaje principal. Así que, con todos esos pensamientos dando vueltas en mi mundo siempre silencioso, cerré los ojos y me concentré en descansar. Si tenía que descansar, lo haría como nadie había descansado antes. Tal fue el camino hacia la fortaleza. Así que dormí. Capítulo 5, Arco de entrenamiento. Punto de vista de Seiji. La siguiente etapa de mi vida estuvo llena de obstáculos y autodescubrimiento mientras caminaba hacia la fortaleza, no fue un camino fácil. Si mi vida fuera un libro, llamaría a este capítulo de mi vida el arco de entrenamiento. En primer lugar, fui adoptado por el líder de la comunidad de nuestro pueblo.
Contrariamente a mis expectativas, no nos mudamos a nuestra mansión por temor a que pudiera ser un mal presagio o estar embrujada, especialmente por la forma en que mis padres fueron brutalmente asesinados. Pero sí utilizaron nuestro campo para cultivar como yo esperaba. Fue en ese momento de mi vida cuando me di cuenta de que la avaricia era solo una pequeña fracción de la naturaleza humana. El hecho de que las personas fueran avariciosas no significaba que fueran malas personas. Los humanos tenían defectos, pero también tenían alma. Con la ayuda de mis ojos mejorados, podía ver mentiras y engaños a kilómetros de distancia, así que créanme cuando les digo que no había mentira, los humanos eran amables. Eran buenas personas. Aunque nunca pude amarlos como amé a mi familia anterior, me alegré de que estuvieran ahí para mí. Debe haber sido difícil manejarme en mis primeros días, cuando no me abría a nadie y vivía una vida aislada con la excusa de ser sorda. Pero ellos insistieron, así que en un momento dado cedí y me alegré de haberlo hecho. La familia que me adoptó eran dos parejas de personas mayores, tenían 40 años, pero se consideraba que eran mayores cuando la expectativa de vida era de 42 años. Ya no tenían familia porque sus dos hijas ya se habían casado y se habían mudado a la casa de su marido. Pero aunque éramos solo 3, siempre teníamos invitados, ya que mi tío era el líder del pueblo. Podían ser viajeros o comerciantes y, como no había hoteles, se quedaban en nuestra casa o en cualquier otra que pudieran encontrar para pasar la noche. Así que nunca nos sentíamos solos. Mi entrenamiento comenzó después de curarme completamente de las lesiones y al principio se trataba principalmente de desarrollar músculos con la ayuda de mis conocimientos previos y aprovechar al máximo el mundo transparente. Además de fortalecer mi cuerpo, también hice todo lo que pude para ganar fuerza, lo que incluyó blandir espadas de madera, palos, muchas veces para familiarizarme con la acción. El mundo transparente se volvió vital para afinar mis movimientos. Podía ver cómo mis músculos se contraían y trabajaban al ejecutar una acción específica e incluso sin ningún conocimiento previo, pude aprender a moverme a la perfección. Lo llamé movimiento perfecto. Como no me costaba casi nada utilizar el mundo transparente, lo tenía siempre activo y con él podía monitorear cada acción que hacía cada día. Luego iba corrigiendo mis propios movimientos hasta moverme con una fluidez perfecta. Nunca desperdicié movimientos en ninguna acción que realicé. Me aseguré de que solo trabajaran los músculos correctos al ejecutar y utilicé la potencia justa. Tener el mundo transparente prácticamente activo también me hizo familiarizarme enormemente con el cuerpo humano. Después de 2 años de vivir en ese mundo donde podía verlo todo, era capaz de predecir acciones futuras con facilidad. Aprendí el patrón oculto del movimiento y pude predecir acciones futuras analizando el estado actual de un cuerpo. En un momento dado, sentí como si la gente me hablara con su cuerpo. Podía entender todo con solo mirar su cuerpo. El movimiento en sí mismo se convirtió en un lenguaje para mí. Correcto, había aprendido el lenguaje del cuerpo. Otra cosa interesante a destacar es que tener el mundo transparente permanentemente activo me hacía dormir mucho por razones obvias. Mi cerebro trabajaba horas extras para procesar toda la información que recibía de mis ojos, por lo que eso le pasaba factura. Tenía que dormir al menos 12 horas todos los días. Esto sería aún peor si no fuera sordo. Afortunadamente, la parte de mi cerebro que debería procesar mi sentido del oído estaba libre y una mayor parte de mi cerebro podía concentrarse únicamente en la vista. Esperaba que este pequeño inconveniente se solucionara cuando mi cerebro madurara completamente. Así pasaron 3 años y durante ese tiempo mi mejora se podría resumir en 3 cosas: mejoría física, movimiento y lenguaje corporal perfectos. A los 11 años, me di cuenta de que ya no estaba mejorando mucho más que en mi físico, así que comencé a buscar otras formas de hacerme más fuerte. Fue entonces cuando me enteré de que había un dojo de kendo en la ciudad de Tokio, que no estaba muy lejos de nuestro pueblo, solo estaba a medio día de viaje a pie. Le pedí a mi tío que me comprara una bicicleta para ir y volver de Tokio al pueblo todos los días. No protestó porque yo rara vez pedía nada y, de todos modos, la compré con el dinero de mi herencia. Por eso tampoco se esperaba que yo trabajara en las granjas para ayudarlos. No solo cultivaban los campos que legalmente eran míos, sino que también usaban mi herencia para comprar todo lo que necesitaba. Así que me dejaron solo para que hiciera lo que quisiera. A los 11 años me uní al Noma Dojo, que se encontraba en Tokio. Esa fue también la primera vez que me di cuenta de lo fuerte que era. Entonces, ¿qué tan fuerte era yo? Una palabra: dominada.
Puede que no parezca impresionante al principio, pero las dos habilidades que había desarrollado, movimiento perfecto y lenguaje corporal, eran una auténtica trampa. Si a eso le sumamos mi físico, que aparentemente era tan fuerte como el de un joven de 15 años, teníamos a alguien que podía vencer al maestro del dojo con facilidad. El primer día, el maestro del dojo y yo tuvimos una pelea a petición mía. Peleamos y fue entonces cuando me di cuenta de que para mí la lucha era diferente a la de los demás. ¿Cómo es eso? Te preguntarás. Bueno, para mí, pelear era una conversación. Cuando comenzamos el combate, él no movió los labios, pero el maestro habló. Su primer ataque fue un corte vertical recto y me contó cuántas veces había practicado ese único golpe, más de 10.000 veces. La forma en que los músculos de su brazo derecho se tensaron mucho más que los del izquierdo me indicó que era diestro. Sus ojos que miraban hacia el lado izquierdo me indicaron que normalmente, su ataque sería bloqueado y contraatacado desde la izquierda. Sus pies estaban firmemente plantados en el suelo, lo que demostraba su absoluta falta de miedo hacia mí. Y también me decía que no tenía ningún interés en pelear agresivamente, solo estaba tratando de demostrar su habilidad. Sus hombros tensos me indicaban exactamente dónde terminaría el golpe y cuánta fuerza se le había aplicado. Su codo doblado me gritaba cuál sería su siguiente movimiento. Un corte horizontal desde la derecha. Fue abrumador. Él habló mucho. El maestro me lo contó todo sin abrir la boca. Lo más loco fue que sucedió en menos de un segundo. Esquivé su ataque con un movimiento perfecto. Era como el agua que encontró la forma más fácil y efectiva de fluir. Después de esquivarlo, el maestro tenía una mirada de sorpresa en su rostro y luego usó otro ataque. Tal como lo esperaba, fue un corte horizontal desde el lado derecho. También lo bloqueé con un mínimo esfuerzo. No desperdicié energía cuando mi boken chocó contra el suyo. Su ataque apenas se deslizó del mío cuando la madera chocó. Entonces me tocó a mí atacar y justo cuando pensaba atacar, el maestro volvió a hablar. Esta vez me contó todas sus debilidades y cómo iba a protegerse. Su vacilación a la hora de dar un paso atrás me delataba su arrogancia, su mayor debilidad. El dedo medio de su mano derecha no sujetaba bien el mango, estaba herido. Del movimiento tenso de sus caderas, me delataba el dolor de espalda que tenía, una combinación de la edad avanzada y muchos años de entrenamiento. Su ojo derecho estaba mejor que el izquierdo, lo que le causaba un desequilibrio en la visión, lo más probable es que usara anteojos para leer. Cambió el peso de su cuerpo hacia el pie derecho y eso me indicó que le costaría mucho moverse hacia la derecha. Parpadeó y yo intervine. No era rápido ni ponía potencia en mis pasos, pero la facilidad con la que me movía me hacía el doble de rápido y parecía el triple de rápido. Estaba frente a él y le di un golpe a su lado derecho. Rápidamente dio un paso atrás en una demostración de habilidad con los pies y luego intentó bloquear. Pero hay algo que tiene el movimiento perfecto. Solo utilicé el grupo muscular y la fuerza necesarios en mis acciones, por lo que me resultó extremadamente fácil descartar dicha acción y hacer cambios a mitad de camino. Entonces, en un instante, cambié mi ataque y lo cambié por un corte ascendente que cortaría su mano que sostenía el boken mientras intentaba bloquear mi primer ataque. Pero él tenía experiencia y vio a través de mi ataque. Con un cuerpo superior al mío, se inclinó hacia atrás, casi en movimiento de caída, para esquivar el corte. Pero me dijo que iba a esquivarlo de esa manera incluso antes de hacerlo. La forma en que sus músculos estaban trabajando y tensos en ese momento me dijo exactamente lo que podía y no podía hacer en su posición. Entonces cambié el corte por una puñalada. Di un paso hacia adelante y me abalancé sobre él. El maestro ya no pudo bloquearlo y justo cuando se detuvo, mi boken lo golpeó, pero no le apuñaló el corazón, sino el páncreas. Pude ver exactamente dónde estaba golpeando y sin lugar a dudas, habría muerto. Hubo un largo momento de silencio atónito por parte de él. Su cuerpo se quedó completamente congelado por la conmoción. Luego dijo con una sonrisa forzada: no está permitido apuñalar. Cierto. El kendo era un deporte y recordé que el árbitro había hablado sobre las reglas del combate antes de que comenzara. No parecía entender lo que estaba diciendo. Dejé caer mi boken y me incliné. Lo siento, es mi pérdida. Ese día me di cuenta del alcance total de la habilidad que había dominado con la ayuda del mundo transparente. Aunque no era nada digno de presumir en comparación con personas como Muichiro Tokito, quien se convirtió en una Shira después de 2 meses de entrenamiento cuando él era el mismo. Pero creo que era bastante fuerte.
No conocía el límite de mis habilidades, pero si podía leer fácilmente un maestro de Kendo como si fuera un libro, supongo que no tendría dificultades para matar demonios más débiles. Después del entrenamiento, inmediatamente me consideraron un prodigio, un genio que aparece una vez cada 1000 años. En esta parte de mi entrenamiento, no usé mi mundo transparente y aprendí habilidades con la espada del maestro y aprendí a pelear sin la ayuda de mis ojos. El movimiento perfecto siempre estuvo ahí, así que aún así fácilmente me convertí en el más fuerte del dojo sin el mundo transparente. Solo me tomó medio año. Aprendería técnicas de espada en el dojo y luego, al volver a casa, dominaría completamente esa técnica e incluso haría mejoras con la ayuda del mundo transparente. Ir en bicicleta todos los días de la ciudad al pueblo me ayudó a fortalecer mi cuerpo y también a aumentar mi resistencia. Después de un tiempo, pude llevar equipaje y otros objetos en mis viajes. Los habitantes del pueblo me usaban como cartero, pero no me importaba y lo usaba como entrenamiento de fuerza. Participé en muchas competiciones durante mi estancia en el dojo y, obviamente, salí victorioso en todas ellas. Incluso conseguí algo de fama y agregué riqueza a mi herencia. Y así, pasaron 2 años y ya tenía 13 años. Fue entonces cuando viví la parte más difícil de mi entrenamiento. Capítulo 6, Arco de entrenamiento 2. Punto de vista de Seiji. Pasaron 2 años y yo tenía 13 años. Fue entonces cuando viví la parte más dura de mi formación. Estudiando. Sí, aparentemente tuve que estudiar incluso en un mundo ficticio donde respirar era un superpoder y en el año 1918. Tenía algo que ver con mi herencia. Había bienes raíces, negocios, dinero y otras inversiones que formaban parte de la herencia. Y para poder tenerlos legalmente a la edad de 16 años, tenía que tener al menos un nivel de educación secundaria o chugako como lo llamaban. Era eso o recién podría acceder a mi herencia cuando tuviera 20 años, lo cual era totalmente ridículo porque tal vez ni siquiera llegara a los 20 en mi línea de trabajo. Yo era más que consciente de lo peligroso que era el trabajo de un cazador de demonios, probablemente más que nadie porque vi a un demonio devorar viva a mi hermana y por mi conocimiento de vidas pasadas. Ni siquiera la fuerza pudo asegurar su supervivencia porque fueron los Asiras y las personas más fuertes quienes murieron al final. Por eso fui tan cuidadoso y no me apresuré a adentrarme en el bosque a ciegas para luchar contra los demonios, a diferencia de cierto pilar de viento, aunque ya era más que fuerte. Algunos pueden llamarlo cobardía, pero yo lo llamo no dejar mi vida a los caprichos de la suerte. Calculando la cronología del cañón con mi edad, tendría 20 años cuando peleemos contra Muzan. Eso significaba que podría morir incluso antes de ver un centavo de mi herencia, por lo que aprobar la escuela secundaria era una obligación. Cuando tenía 13 años, pasé la mayor parte del tiempo estudiando y entrenando mis sentidos. Era sordo, lo que significaba que dependía mucho de mis ojos y tenía puntos ciegos. Para compensar eso, tuve que agudizar mis instintos y otros sentidos al máximo. Así que, además de estudiar, trabajé en mi conciencia espacial. Por suerte, ya había aprobado la escuela secundaria en mi vida anterior, por lo que no tuve que empezar desde cero y, además de historia y japonés, no tuve que estudiar mucho. Después de todo, la educación en el siglo XXI era indudablemente superior. El examen para la escuela secundaria era de alcance nacional, lo que significaba que, incluso si no ibas a la escuela, podías estudiar por tu cuenta y aprobar el examen. Era la víspera de la Primera Guerra Mundial, por lo que nadie tenía tiempo para perder un día entero yendo a la escuela, por lo que la mayoría de la gente hacía este tipo de examen. Yo estaba entre ellos y, después de un total de 4 meses de preparación, aprobé la escuela secundaria con éxito en mi primer intento. Mi tío y mi tía estaban muy contentos con mi logro, ya que incluso la educación de nivel secundario era impresionante en esa época. Después de terminar mis exámenes y obtener mis resultados, finalmente me concentré en el aspecto más importante para matar demonios. Estilos de respiración. Pensé que aprendería la habilidad fácilmente, especialmente con el mundo transparente. Si personas como Inosuke podían inventar su propio estilo de respiración, ¿por qué demonios yo no podría hacerlo? Esto será pan comido, dije y miré mi reflejo en el espejo. Mi mirada atravesó mi carne y mis huesos y me concentré en mis pulmones, que eran notablemente más grandes que el promedio. Obviamente, el entrenamiento de los pulmones formaba parte de mi programa de entrenamiento físico, ya que sabía lo importante que era.
Entrenaba usando una calabaza como la que se muestra en el anime, y también se me ocurrió mi propio método de entrenamiento que incluía contener la respiración durante largos periodos de tiempo. Ahora tenía un par de pulmones poderosos que, con suerte, deberían poder soportar incluso la respiración solar. Había cubierto todos los aspectos básicos. Había entrenado mi cuerpo y aprendido a blandir una espada, lo cual era un eufemismo, ya que era el campeón nacional de Kendo Sub-18, y también me había familiarizado con mis ojos. Lo único que faltaba era tener mi propio estilo de respiración. En pocas palabras, pude aprender la habilidad, pero no logré conseguir un estilo de respiración. Podía mejorar mi cuerpo a través de la respiración, probablemente era el mejor en eso porque tenía una enorme ventaja, pero fracasé en crear mi propio estilo único de respiración. El concepto del estilo de respiración era simple: tomar grandes cantidades de aire en los pulmones y absorber el oxígeno. Eso aumentaría la cantidad de oxígeno en el torrente sanguíneo, lo que le otorgaría habilidades sobrehumanas. Yo pude hacer eso, lo que no pude hacer fue encontrar el patrón que diferencia cada estilo de respiración. Me di cuenta de esto bastante pronto, pero creo que podría lograrlo después de ver a alguien usar cualquier estilo de respiración en acción. Por eso, después de los fracasos iniciales, me detuve en lugar de intentar encontrar la respuesta por mi cuenta. ¿Por qué perder el tiempo cuando podría obtener la respuesta viendo pelear a un cazador de demonios una vez? Así fue como aprendí el estilo básico de respiración. Lo llamé respiración esteroide, porque es cierto y divertido. Todo lo que necesitas saber está en el nombre. Era un estilo de respiración incompleto que no tenía ningún atributo especial en particular, pero funcionaba bien para mejorar todas las estadísticas que tenía. Después de eso, finalmente decidí que era hora de terminar el arco de entrenamiento. Tenía exactamente la misma edad que tenía cuando morí en mi vida pasada. Tenía 13 años y 7 meses. También era la edad exacta que tenía Tanjiro cuando su familia fue asesinada, así que pensé que era el año perfecto. Tanto yo como el protagonista comenzaríamos nuestra historia a la misma edad. Así que a la edad de 13 años, comencé mi viaje. Mi objetivo principal era viajar al monte Fujikasane para la selección final este año y en camino, cazar algunos demonios. Así es, feos hijos de puta. Hora de venganza. Estado. Nombre: Seiji Shigan. Edad: 13. Altura: 5'5". Físico: adulto altamente entrenado. Poder principal: mundo transparente. Estilo de respiración: incompleto. Mejora básica: respiración con esteroides, habilidad con la espada. Fácilmente alcanza el nivel de Ashira solo en habilidades con la espada. Pero aún está por debajo de Ashira cuando se trata de luchar con espada, ya que le falta experiencia. Lo que significa que si fuera espadachín contra espadachín, rivalizaría con cualquier Ashira en habilidad pura, pero en espadachín contra demonio, su habilidad con la espada podría resultar más ineficaz. Habilidades: 1. Movimiento perfecto. Le da la capacidad de moverse perfectamente sin desperdiciar fuerza ni movimiento. Le permite moverse trabajando solo los grupos musculares necesarios para poder conservar energía, pero también hacer cambios en su acción a mitad de camino. Es exactamente como su nombre lo sugiere. Esto ya no requiere el uso del mundo transparente y permanece pasivo a menos que aprenda movimientos o técnicas complicadas que nunca haya visto o hecho antes. 2. Lenguaje corporal. Esto requiere un mundo transparente y, al usar esta habilidad, Seiji literalmente entiende el lenguaje corporal. Incluso el más mínimo movimiento de tu músculo o tu patrón de respiración e incluso tu latido del corazón le dicen todo. Seiji puede predecir perfectamente los movimientos antes de que sucedan, pero esto depende de la experiencia del luchador. Si el oponente es de primer nivel, Seiji solo podría predecir su próximo movimiento. Básicamente, le estás diciendo todo.